La Superestación. Son las 7:36 de la noche. Desde esta semana, desde que la Mesa de la Unidad Democrática dio esta rueda de prensa con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, donde tocaron dos artículos importantes de nuestra Constitución, el artículo 333 y el artículo 350, ¿no? Que en pocas palabras llama a desconocer cualquier gobierno que viole la democracia en el país o incluso nuestra Constitución. Pero en torno a esto se ha generado tanta expectativa, se ha generado incluso muchas dudas en lo que significa estos artículos, sobre todo este último. Por eso tenemos en la línea telefónica al abogado Ali Daniels. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Abogado, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada, bienvenido. Buenas noches, un saludo a tu audiencia. Abogado, este artículo 350 y el artículo 333, que lo hemos venido escuchando desde hace un tiempo, pero que esta semana agarró mucho más fuerza, ha generado tanta expectativa y tantas dudas, ¿no? Uno lee el artículo y lo entendemos, pero en la práctica, pues genera allí esa duda. Cuando hablamos del artículo 333, para entrar en contexto, ¿qué establece este artículo? Bueno, el artículo 333 no es una innovación en el derecho venezolano. Ya se encontraba en la Constitución de 1961 y básicamente lo que nos dice es que, digamos, la Constitución no depende de la voluntad de un funcionario o de un poder público. La Constitución tiene su propio valor que emana de la legitimidad que le da el pueblo al haberla aprobado. Y en consecuencia, las normas constitucionales, aunque sean desconocidas por cualquier tipo de autoridad, se mantienen y tienen su vigencia. Y esto es importantísimo porque nos dice que justamente los abusos del poder, ni siquiera negando la Constitución, pueden ser legitimados. Ahora bien, yo entiendo la preocupación que hay respecto a qué significa y qué trascendencia puede tener esto, y sobre todo en el contexto actual donde tenemos un poder ejecutivo que, bueno, tristemente estamos viendo un patrón de violencia sistemática en la represión de los manifestantes y que, bueno, los derechos humanos y los preceptos constitucionales aparentemente no le importan. Pero justamente en este contexto, lo que tiene que entenderse es que este desconocimiento de la Constitución puede utilizarse para decir, usted, señor encargado del Poder Ejecutivo, no me puede ordenar a mí, por ejemplo, si soy un militar, a cometer estas atrocidades que se están haciendo porque la Constitución no pierde vigencia ni siquiera porque el presidente de la República lo ordene. Entonces, en ese sentido, la población está legitimada para decir yo no puedo conectar ni aprobar actos que vayan en contra de la Constitución. Cuando hablamos del artículo 350, que tengo entendido y me gustaría que me corrija, hay una diferencia cuando hablamos de desobediencia civil y cuando hablamos de rebelión civil, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Totalmente distintas, así es. Sí, porque... bueno, el derecho, el artículo 350 tiene dentro de sí digamos, el apellido de la rebeldía. El artículo 350 tiene unos parientes tan honorables como lo son la Constitución norteamericana de 1791, como son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como lo es los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, no estamos hablando de una simple declaración de intenciones. En la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, se establece el derecho a resistirse a la opresión, que está a su vez en la Declaración de Independencia de ese país. De este derecho de rebelión, que no implica necesariamente el uso de la violencia, sino justamente el de resistir. Ahí la palabra clave es resistir a la opresión. Esa resistencia a la opresión es la clave de nada más y nada menos que las dos más grandes revoluciones que ha dado el derecho moderno y el Estado moderno, como son la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Y de ahí es de donde viene, hay que buscar ese origen. Entonces, claro, se puede decir, bueno, pero es que no está reglamentado, o que de qué manera, como coloquialmente se ha dicho, bueno, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se opera? Es que justamente
resistencia no es una planilla que uno llena y dice, bueno, ya yo cumplí con los requisitos de la planilla de la resistencia y ahora el Estado tiene que hacer lo que yo diga. No, aquí se trata de dos elementos que están en contraposición, un Estado que está desconociendo el derecho y una población que está diciendo, yo no puedo seguir obedeciendo leyes de un poder que lo que hace es desconocer el derecho. Entonces, esto es una frontera que a los abogados les da incomodidad, les da, les da muchas dificultades, porque justamente no es algo que puede ser reglado. Yo no puedo decir en un momento determinado, a la resistencia se regula de esta manera. De hecho, el Tribunal Supremo, ya en el año 2003, en el contexto de las declaraciones de militares en la Plaza Altamira, hizo una declaración sobre una sentencia tratando de interpretar el 350. Una sentencia por lo demás infeliz, donde se dice una cosa que no tiene mucho sentido, que dice, bueno, el derecho de rebelión, el derecho de resistencia puede aplicarse solo en el caso de que usted acuda a todas las instancias y cuando llegue a la vía jurisdiccional obtenga, y ahí viene la trampa, una respuesta positiva. Y una vez obtenida una sentencia positiva, entonces y se niegan a cumplirla, entonces usted puede aplicar el 350. Como que, y ese es el punto, como que si ahora justamente no estamos teniendo la opresión de un Tribunal Supremo, que lo que hace es aprobar ciegamente y sumisamente lo que dice el Poder Ejecutivo. Claro, Porque, ahora, por ejemplo, en Venezuela llevamos más de 2 meses en protestas por parte de la oposición. ¿Cuál es la diferencia entre esos 2 meses que llevan de protesta desde que comenzó hasta el día en el que la oposición, a través de una rueda de prensa, invoca el artículo 350 y 333 de la Constitución, y estos 2 días que ha pasado desde entonces? O sea, ¿cuál es la diferencia en este tiempo? Claro, y este es el punto. Como cada sociedad es diferente, además estamos en sociedades muy complejas, donde la población tiene muy diversas maneras de manifestarse y de reaccionar, y además con diversos instrumentos. Evidentemente esto tiene que tener una progresividad, es decir, no es que a la primera protesta cívica y pacífica se espera que el gobierno vaya a actuar, sería lo lógico y lo normal en un Estado democrático, pero en esta situación donde a la población se le han cerrado, y esto hay que recordarlo, se le han cerrado todas las puertas institucionales, incluyendo el referéndum revocatorio, obviamente lo que ha ocurrido es que en vista de que no hay una respuesta ante las manifestaciones, ha habido un aumento. Parece que las solicitudes iniciales eran, bueno, un canal humanitario, el respeto a la Asamblea Nacional, el llamado a elecciones, etcétera, y viendo que esto, más bien, lo que ocurre es que la represión es cada vez más grotesca, más obscena y más violenta, esto ha generado entonces que se diga, bueno, no solamente que ya estamos muriendo de mengua en los hospitales y porque no tenemos alimentos, sino que además, si yo salgo a la calle a manifestar contra el gobierno, que es un derecho legítimo, además corro el riesgo de morir. En consecuencia, ya no es un tema de que ahora voy a morir por falta de medicina, es que puedo morir simplemente por manifestar. Entonces, claro, ya la violación de derechos es de tal magnitud que lleva a una cosa todavía más grande, como es la negación de la legitimidad del Estado, como está ocurriendo hasta ahora. Y no hay tiempo, cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de un artículo como este, abogado, es imposible decir cuánto tiempo puede pasar con un artículo como el 350 en Venezuela. Claro, el tema es que estamos hablando de que la gente que está protestando, y eso es una cosa que siempre quiero destacar, tristemente nuestros jóvenes que están muriendo, en todos los casos, han muerto a causa del ejercicio de un derecho, y además estaban desarmados. Eso es lo más triste de la situación. No se puede alegar en ningún caso, ninguna de las muertes que ha ocurrido, que estos muchachos hayan estado ejerciendo una acción violenta, sino que estaban ejerciendo su derecho pacífico a la manifestación. Entonces, claro, cuando se tiene por un lado una población desarmada y por el otro una represión tan grande por parte del Estado, obviamente es el tiempo el que está diciéndole a la fuerza de seguridad del Estado, bueno, tú sigues con tu violencia, pero yo también sigo con mi. Y claro, es un tema de erosión, es un tema que se hace de poco a poco, y lamentablemente a costa de la vida de estas personas que tan valientemente se han ofrendado en la lucha de sus derechos, ¿no?
Abogado, bueno, como dicen por allí, amanecerá y veremos. Yo creo que resta esperar también cuáles son las coordenadas, las directrices dentro de la oposición, dentro de los líderes de oposición, quienes finalmente son los que van a ir canalizando la protesta, ¿no? Y hacerla progresiva, más intensa, pero tampoco podemos, y creo que es el riesgo también cuando hablamos de un artículo como este, un escenario de anarquía, donde todo el mundo quiera salir y quiera hacer lo que le provoque, porque Así estamos, es. porque la oposición invocó un artículo como el 350, por ejemplo. O Sí. sea, hay que En este tener caso yo cuidado. quiero hacer mías las palabras del profesor Pérez Níquel, que habló en estos días, Ujú, de que bueno, que hay que también entender que así como tenemos derecho a manifestar, algún día, en algún momento, las partes tendrán que sentarse a conversar. ujú. Eso es una cosa que tenemos que entender que tiene que ocurrir en algún momento, porque la violencia no va a cesar sino hasta que en algún momento digamos, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para dirimir nuestras diferencias. Yo no sé si es ahorita o más tarde, pero efectivamente eso tiene que ocurrir. No puede llegarse a una solución de la manera violenta. Eso no Seguro. puede ocurrir. Seguro. Y bueno, uno no sabe si eso ocurra sin nosotros enterarnos, ¿no? Porque Así también es. hay mesas de diálogo, hay conversaciones detrás que uno a veces desconoce. Abogado, gracias por acompañarnos esta noche. Estaremos muy pendientes. Esto aún resta mucha tela que cortar. Muchas gracias y les ruego que nos sigan en las redes. Somos Acceso a Justicia, @Acceso a Justicia y acceso a la justicia.org en nuestra página web. Así es, esta organización